No a la minería. Un pueblo unido jamás será vencido. Así que le queda claramente noticia al gobierno, a los que quieren ser caciques. Ustedes vayan amarrándose los pantalones, porque este pueblo que ven aquí, están hablando clarito. Y cepo para los ladrones, ¿sí? ¿Verdad? Cepo para los ladrones. Así que eso es lo que, Iñagare Minería. Sea del gobierno tradicional, aquí nos vamos a mantener firmes. Y así también hay otro sector. Pero si no vamos a lo hecho, lo que dice la norma, es otra realidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? El día que tengamos un organismo bien orientado, tener claro sus funciones, la juventud sobre todo, las que han venido desde los 20 años hacia acá, pregúntale sobre lo que dice la ley 10, cuál es la función del Congreso General, cuál es la función del cacique general. Están desorientados. ¿Sí? Ha llegado la hora, yo decía antes, que frente a esa crisis de ingobernabilidad tenemos la oportunidad que con muy pronto se va a anunciar. En estos momentos hay una comisión que está representando a la Junta Directiva del Congreso Nacional reunido con el magistrado Osman Valdés en Panamá. Este fin de semana hay gente que está perdiendo ya confianza en ciertas personas y bueno, por muchas cosas que se han pintado mal, muchos dirigentes que muchos conocen que ya no están vendiendo, decirlo así, ¿no? Aquí en la comarca tenemos muchos recursos. Nosotros somos ricos. Así como se dijo antes, somos ricos. Pero esa riqueza nosotros no lo vemos, lo están viendo la gente de allá afuera. Esa riqueza que tenemos, lo tenemos nosotros aquí, es para seguirlo defendiendo. Yo creo que muchos de nosotros que están aquí se despiertan en la mañana, lo primero que hace es tirarse y respirar un aire fresco, ver la naturaleza que nos rodea. Ustedes se imaginan si llegan aquí directamente desde Chamí en la cancha, bajo un sol muy hermoso. Hemos estado tocando los temas muy importantes que se refiere a la minería, a la elección de los caciques general local y todo lo respectivo a las crisis que ha habido de ingobernabilidad aquí en la comarca. Nos presentamos en este momento un grupo unido aquí en Chamí que dicen no a la minería, no a la minería. Entonces a eso estamos aquí hablando, porque referente a los temas que han sucedido, de que el gobierno ha dicho claritamente que la minería se va a explotar por otros lugares, pero mi comarca no está en ese énfasis. En ese sentido contamos en este momento con el compañero Rogelio Montezuma, que también él va a interceder. Aquí él carga y realmente esté comprometido y en la causa de la lucha del pueblo ahora. Y por tanto, los que han venido porque están interesados y otros que no han venido por alguna razón, ¿verdad? Igual se les agradece. Ahora bien, el segundo tema que por la cual estamos acá es porque ahorita mismo hay pretensiones e intenciones de promover nuevamente y utilizando como escudo de la crisis económica que está a nivel del mundo y aquí en Panamá, de hablar de un tema que para cualquier gobierno, el partido que sea, debe ser un caso cerrado, digo yo. Porque ya el pueblo Nuevo Bulet dijo alto y claro hace 10 años, estamos en contra de la explotación minera. Y muchos de ustedes que están acá acompañaron ese movimiento que se dio en el 2011 y 2012 en San Félix y en otros puntos de la comarca. ¿Sí? Por ello entonces, si tenemos una ley que dice que está prohibido otorgar concesión a empresas nacionales y extranjeras para estudios de exploración y explotación, y dice otro artículo que está cancelada toda la concesión, ¿verdad? Que para esos momentos el gobierno decía no se puede cancelar porque ya eso está dado. Pero en la mesa de negociación con la parte del gobierno y la comarca se dijo no, queremos que se prohíba y también exigimos que se cancele. ¿Sí?
Eso se habla del artículo 3 y 4. El artículo 16, uno de los que para nosotros también fue una de la lucha en la mesa, que solicitamos al gobierno en ese entonces que se derogara la ley 41 de 1975, que creaba la Corporación de Desarrollo Minero, que se conoce como CODEMIN. Y a su vez, el artículo 48 de la ley 10, que permitía al Estado panameño poder hacer estudios de población, que a última instancia se le informaba a la comunidad qué es lo que, si se afectaba o no se afectaba, y cómo sería reconocido su derecho. Ahora bien, nosotros no encontramos, no sabemos con qué agenda nos va a venir el gobierno de turno, no sabemos, pero sí hay la intención que por ejemplo se está utilizando de que solamente se quiere reactivar la concesión de 12.000 hectáreas de la mina Petaquiegol, que fue cerrada hace unos años. El gobierno está diciendo que con la comarca no. Pero nombrar y a la hora de la hora los trabajos no se ve nada. Y eso es triste. Eso es triste. Entonces, compañero, usted tiene un compromiso. No se venda. ¿No? Porque decía el presidente que fue Martinelli, decía, no meta la mano. ¿Y qué fue lo que pasó? Estos procesos y en este momento un pueblo reunido aquí en que se denomina Panamá Vale Más y Minería, ¿sí? Entonces, ese movimiento está aglutinado a nivel nacional con organizaciones sociales, ambientales, solidarias. Y yo, casualmente ayer, aquí está el joven que me acompañó, estuvimos en un encuentro en Santiago de Veragua. Entonces, donde se propuso como estrategia de lograr, como Costa Rica y San Salvador, países que la población tuvieron que respaldar acciones como esto y que lograron una ley que está prohibido hacer explotaciones mineras metálicas a cielo abierto allá. El objetivo de este movimiento de Panamá Vale Más y Minería es que se logre en algún momento lograr estos ejemplos de otro país aquí en Panamá. Pero sabemos que aquí en Panamá hay muchos intereses capitalistas, ¿sí? Que sabemos que no es fácil, pero todo va a depender del apoyo de la población indígena, campesino, para que esto se haga realidad. Por otro lado, también les comparto, el 24 de mayo de este año, nosotros colaboramos y participamos en la presentación de la ley moratoria indefinida en el Departamento de Participación Ciudadana en Panamá. Pero sabemos que no es tema de prioridad de este gobierno, porque ahí ya se está escuchando por ahí que se quiere modificar el código minero, no sabemos en qué momento. ¿Sí? Entonces, sin embargo, este movimiento en el cual estamos participando y la gente ahora están diciendo que solo unido el pueblo va a poder ganar esta lucha, ¿sí? Y déjame decirle, Mobeto, que no estamos solos. Si hace 10 años estábamos solos, ahora estamos con más gente. Y la alianza es importantísima, ¿sí? Y por tanto, Mobeto, se está pensando también que para el 12 de octubre de este año tiene que haber alguna movilización referente a este tema que estamos hablando de la minería. ¿Cómo se va a hacer? Yo creo que vamos a tener los contactos y eso, hacer muy tiempo, porque el día 12 de octubre se cumple un año más de la existencia y de la resistencia de los pueblos indígenas. Que muchos españoles, gente de afuera, dicen, día de descubrimiento, día de hispanidad, día de colonización. Pero de desarrollo. Pero ¿por qué no hablan de consecuencias? ¿Qué traerá la minería? ¿Por qué no lo dicen? Pero si hablan de desarrollo, hablan de... Supuestamente, pero si nos vamos a los numeritos, el porcentaje que le toca al Estado panameño, ¿cuántos son de eso? ¿Sí? Igual tenemos Cerro Chorro, que hay una reserva de 2.200 millones de libras de cobre. Entre eso también hay oro. Y ese es el interés que tiene el gobierno. Eso le representa al Estado 6.600 millones de dólares. Asimismo, Cerro Pelado,
También se romperá lo que es oro. Hay más de 1.200 millones de onzas de oro allá. Entonces, ese es lo que ahorita está identificado como uno de los puntos de interés supuestamente para reactivar la economía del país, para superar la crisis económica. Estimado compañero, ya lo dijeron los compañeros, si nosotros hemos hablado y dicho alto claro a través de la movilización, yo creo que aquí los que estamos acá, habemos la mayoría, que si mañana pasado hay que defender los derechos de la comarca, se va a hacer. ¿Y cuál va a ser el recurso? Lo que ya alguien dijo acá. Porque es la única manera que se escucha al pueblo. Cerrando la calle. Más nada, ¿verdad? Entonces, para finalizar, si hay una ley, y esta es una ley que se recibió con embarrado, por decir, de un muerto de compañero Jerónimo Rodríguez, en memoria de ese señor, le toca al pueblo seguir defendiendo lo que ya defendió. Exactamente. Sería una traición que después de haber violado los derechos de los pueblos indígenas, después de la muerte de Jerónimo, después de la muerte de Abraham Montezuma, entonces surjan otras cosas. Creo que desde la tumba nos reclamaría a nosotros que estamos en vida hacer lo contrario. Tercera cosa, finalmente, si hace 10 años nosotros, el pueblo de la comarca se organizó por sí solo. Oportunidad de que con la sanción del decreto 256 el 14 de septiembre de 2021, después de haber últimamente tenido una crisis de ingobernabilidad, donde hay autoridades que se han mantenido por más de tiempo estipulado, como lo señala la ley, de la misma manera, organismo que quiere perpetuarse en el cargo, haciendo y cosas que van en contra de la voluntad popular de la mayoría, queremos hacerle la salvedad y hacer un llamado a toda la población de la comarca que al celebrarse las elecciones, cuando se anuncie la fecha que se establezca, deberíamos de acudir todos a elegir nuestro próximo organismo del Congreso General Delegado y la próxima autoridad. También resaltar en este momento que no volvamos a cometer los mismos errores de elegir autoridades equivocadamente. Tenemos que elegir personas o líderes que realmente estén comprometidos con la lucha del pueblo en Obe Buglé en defender sus derechos de la colectividad como tal. Por ello entonces reiteramos este llamado y que los próximos dirigencias hagan el trabajo que la población está esperando. Que las consultas es la base fundamental para promover cualquier desarrollo. Pero temas sensitivos como la minería y la hidroeléctrica no debe ser considerado dentro de esa agenda de los próximos autoridades que nos representen y un organismo, en este caso el Congreso General. Por ello, pueblos quedan anticipados y estar a la expectativa de cualquier anomalía, cualquier irregularidad, cualquier problema que surja con nuestra comarca. Gracias. Okay. Y es por ello entonces este tipo de momentos es importante que podamos divulgar, podamos compartir, podamos multiplicar la información, el por qué rechazar la minería metálica que se pretende desarrollar tanto en la comarca como en el país, ¿no? Hacemos un llamado reiteradamente a todos aquellos que se sumen a esta lucha, porque solamente así vamos a poder frenar estas intenciones que tiene las empresas transnacionales con el auspicio del gobierno en un momento determinado. Por ello, cualquier evento que se haga en el futuro, Salva al pueblo. Salva al pueblo. Vamos, dice, solo el pueblo. Ahí estamos claritos. Esta noticia es para todos. Así que los líderes que se están manifestándose, no queremos nuevas caras, nuevas figuras para esta comarca hermosa que queremos liderar y queremos ayudar. Así que vamos a decir, un pueblo unido jamás será vencido. Panamá vale más sin minería. Panamá llegaría a meter la mano en nuestra tierra donde podremos hacer negocio.
¿verdad? Primero tenemos que defender nuestra casa. Ahí donde tenemos que empezar primero. Porque si vendemos nuestra casa, ¿dónde trabajaremos? ¿Para afuera? No lo Ya creo. no nos quieren. ¿Ah? En No Volcán, creo. pero- Empecemos defendiendo nuestra casa. No limpie con esto, viole esto. Entonces, ¿con qué vamos? ¿Quién de allá afuera va a venir y dar la importancia a esta ley? Entonces, nosotros tenemos figuras aquí. Como podemos, pero no a la minería, a esos nuevos electores que vienen. ¿Cuál es su mensaje? Y todo el pueblo nos vamos a escuchar en este momento para este nuevo quinquenio. Experiencia, una persona que ha luchado. Se imaginaban en Colón. Y distribuirlo aquí entre la comarca. Imagínense un zapato que tú lo compras en $25 allá, aquí te cuesta $20 porque tú compras directa, eso viene de distribución. Entonces la gente quedaron emocionada. Y hasta el sol de hoy, ese día fue la única reunión que él participó y desde ahí Jamás llegó el zapato. Gobierno firmado para las nuevas elecciones. Ya vemos que un pueblo, aquí estamos viendo que ellos no están de acuerdo con la minería. Queremos un pueblo, aquí la gente se ha manifestado diciendo que quieren otro alcance, otro desarrollo, un mensaje directo para aquellos caciques generales, presidentes de Congreso y locales y regionales. ¿Qué mensaje le envía? Porque aquí el pueblo está hablando claro y serio con los... Me alegra mucho de que haya señores aquí presentes en esta reunión. ¿Cómo me emociona? En este momento estamos haciendo la consultoría juntamente con todos los pueblos que ustedes ven, con este relajo que ha estado por más de 10 años, 24 años, y nosotros formamos parte de este equipo. Los pueblos que vemos están diciendo no a la minería. Un pueblo unido jamás será vencido. Así que le queda claramente noticia al gobierno, a los que quieren ser caciques. Ustedes vayan amarrándose los pantalones, porque este pueblo que ve aquí están hablando clarito. Y cepo para los ladrones, sí, pues, ¿verdad? Cepo para los ladrones. Así que eso es lo que- Iñagare minería, sea del gobierno tradicional, aquí nos vamos a mantener firmes. Todas las organizaciones indígenas, campesinos, es importantísimo para poder lograr esta lucha y lograr que Panamá sea declarado libre de minería como otros países lo han logrado, como Costa Rica, San Salvador. Y como ya se dijo, esta lucha no es de uno, es de todos. Los problemas con que lleva a aceptar esta industria de extractivismo en este país va a traer problemas irreparables al medio ambiente, en la parte social, en la parte cultural y la manera, la forma como se vende la bondad, de la cual es una falsedad. Y por ello, una vez más, tenemos que prepararnos como pueblo panameño, indígena, campesino. Y eso es lo que nosotros no queremos caer. Yo le he dicho a varios compañeros ahí en el municipio, ¿ves? Nosotros tenemos demasiados problemas de tipo agrario. Eso es lo que tiene división. Todos los problemas tienen solución si ambos se ponen de acuerdo. Pero lamentablemente, demasiado problema agrario y eso se ha convertido como un cáncer en va juramentar a ellos. Si este señor, la gente le da la confianza y lo apoya, él va a estar dentro de su grupo el día 7 de marzo en Llano Tubrí. Entonces, yo no quisiera que después de esto, que él habló muy bonito en antes, no quisiera que después que te juramente a ti, allá en Llano Tubrí, venga el presidente de la República, vamos a poner un vehículo, vamos a Panamá, vamos a firmar aquí, negociar aquí. Yo espero que usted, una de las personas que diga, yo estoy en contra de eso, porque el pueblo, tengo un compromiso con el pueblo. Sin el consentimiento del pueblo, sin consulta con el pueblo, yo no puedo firmar nada aquí. Yo espero que usted diga eso. ¿Ve? Nosotros confiamos en usted. Espero que esta es una ley. No podemos seguir permitiendo. A la minería. Un pueblo unido. Ahí está. Así que presentamos al compañero para que nos dé relevante los temas, cómo anda ese proceso de estos trámites, de estos temas muy importantes que es de la comarca. Compañero. Sí, gracias. Muy buenas tardes, estimados compañeros. Lo que sí debemos de
compartir en este momento que hay un movimiento aquí en Panamá que se denomina Panamá Vale Más Sin Minería. Está aglutinado porque así entonces vamos a seguir defendiendo nuestra tierra, nuestra agua, nuestros recursos y nuestros derechos como pueblo originario de la República de Panamá. Gracias. Ok. Seguimos. Día de genocidio. ¿Sí? Entonces, le comparto esto porque es importante que si se diera esta movilización, vamos a requerir el respaldo de la gente, ¿no? Y vuelvo a reiterar, nosotros queremos que los jóvenes de la comarca, por decirlo así, necesitan integrarse, porque aquí, como dijo alguien antes, ya estamos ya robados, y adentro uno allá no sabemos si vamos para Honduras, no sabemos, ¿sí? Y entonces hay que Los pueblos que vemos están diciendo no a la minería. Un pueblo unido jamás será vencido. Así que le queda claramente noticia al gobierno, a los que quieren ser caciques. Ustedes vayan amarrándose los pantalones, porque este pueblo que ven aquí están hablando clarito. Y cepo para los ladrones, sí, ¿verdad? Cepo para los ladrones. Así que eso es lo que Iñagare minería, sea del gobierno tradicional, aquí nos vamos a mantener firmes.